tipo de trauma y el manejo, porque eso no puede ustedes lo entiendan y lo manejan. Para poder iniciar debemos georreferenciar las estructuras que comprometen toda la cavidad abdominal y pélvica. Para eso, en estas imágenes pueden ver unas líneas que van a delimitar la cavidad abdominal. Hacia arriba tenemos un espacio un poco complicado y es el espacio tóraco-abdominal, que es un sitio cual debemos delimitar correctamente para poder entender lo que abarca las estructuras que tienen y la dinámica que las estructuras presentan en el momento de la inspiración y de la expiración. Por eso vamos a centrarnos en dos espacios importantes: la cavidad abdominal, donde están las vísceras, y el espacio o línea toracoabdominal. ¿Cuál es el espacio toracoabdominal? Pues sencillo, vamos a ubicar las dos mamilas, o el quinto espacio intercostal, hacemos una línea y hacia abajo sobre el reborde costal. Todo lo que esté comprendido en ese espacio se delimita o se denomina espacio toracoabdominal. Y ya la cavidad abdominal, obviamente dicha, está acá, hacia abajo por las crestas ilíacas y hacia posterior también por las crestas y la parte inferior de las escamas. Todo eso es cavidad abdominal, abdominal, anterior y posterior. Lo que les digo, espacio toracoabdominal y a detalle las estructuras que podemos sentir: diafragma, hígado, vaso, el movimiento. Otra visión, y esto que es el retroperitoneo. El retroperitoneo, así como sus compañeras ayer nos informaron, que el espacio pleural es un espacio virtual donde no hay líquidos. Igualmente el retroperitoneo es un espacio virtual donde no hay líquidos. ¿Qué alberga el espacio retroperitoneal? Esto que son los grandes vasos. Los grandes vasos no están dentro del peritoneo, sino están por detrás, en el retroperitoneo. ¿Qué pasará si por alguna razón una persona sufre un trauma en una de estas dos estructuras y está en el espacio retroperitoneal? ¿Cómo será el comportamiento hemodinámico de ese paciente? Es decir, voy caminando, me ponen una zancadilla, me corto la femoral, ¿me muero de una? Pues no, porque si no me tapo y no controlo la hemorragia, pues sigue sangrando. ¿Qué pasará en esto que es un espacio virtual? Al ser un espacio cerrado, ¿qué le va a pasar? Va a encapsularse. Si bien no se detiene el sangrado, pero sí hace un fenómeno de compresión que me da un periodo de estabilidad, y posteriormente, cuando ya el sangrado es suficiente y significativo en el retroperitoneo, pues obviamente ya voy a tener bajo gasto y voy a tener todo lo subsiguiente del choque. Entonces, por eso uno de las ideas más importantes que ustedes se deben llevar esta tarde-noche es que el trauma abdominal tiene dos opciones: el abierto y el cerrado, o dos mecanismos. Y el trauma cerrado tal vez es el que más reto nos va a llevar, justamente por tener este tipo de lesiones, dado que el paciente que inicialmente puede estar estable y no tener signos de irritación peritoneal, pues no voy a pensar en que tenga una hemorragia. Pero ya en la evolución del paciente, donde posteriormente ya tenga un compromiso hemodinámico, pues me hará sospechar de eso. Y doctor, pero para eso utilizamos el PAS. Sí, el PAS no me sirve para evaluar un retroperitoneo, tendría que ser una tomografía. ¿Y tenemos tomografía en todos los sitios? No. ¿Sabemos leer todos tomografía? Tampoco. Entonces realmente estamos a la merced de una imagen que no todos tenemos y que tal vez no todos podemos interpretar. Entonces realmente, ya más adelante vamos a hablar a fondo de traumas. ¿Qué otras estructuras? El riñón. Un corte donde perfectamente podemos traspolar para ver
los cortes que normalmente vemos en las tomografías y nos podemos ubicar. Este órgano es el esta Vesícula. acá esto esto el vaso es hueco. Eso. Entonces, ¿qué estructuras son huecas? La vesícula y los vasos acá, aparte del pulmón, el estómago, el colon y los grandes vasos. Acá está el duodeno, el estómago, la parte final del estómago y los riñones, los dos psoas y los tres músculos que comprometen la pared abdominal acá y hacia arriba la línea alba y el tejido celular subcutáneo. Entonces, deben recordar. Y la cavidad pélvica, uy, ¿por qué se llamarán cavidades? Porque son huecos, sí, muy bien. Pero, ¿por qué tendremos esta estructura? Porque las cavidades normalmente, ¿qué recubren o qué protegen? Órganos vitales. En la cavidad pélvica tenemos órganos importantes. Claro, por eso estamos aquí todos. Están en los órganos reproductores femeninos y masculinos. Los femeninos más importantes porque ahí está el útero, que es lo que se de todo. O alguien aquí es un plón. Entonces, ¿por qué les traigo estas tres imágenes? Porque son los mecanismos más frecuentes o estadísticamente más relevantes para que entiendan cómo suceden los traumas del apego. Vamos desde el menos frecuente al más frecuente. Del 5 al 15% es un trauma vertical, donde se desarticula completamente la pelvis. Luego le sigue el antero-posterior, donde la sínfisis se abre porque no es capaz de soportar el peso y se abre en su punto más débil. ¿Cuál será el punto más débil? Pues todo esto es hueso y aquí hay cartílago, pues me voy a abrir por aquí. Y el más frecuente, que es la compresión lateral, cuando se unen fuerzas desde las dos, tanto derecha e izquierda, o hacia arriba y hacia abajo, y se va a quebrar en el punto más débil. En este caso, en ¿cómo se llama esto? Esta es la sínfisis pública y esta. ¿Cuáles son los tres huesos que conforman la cadera? 1, 2 y 3. ¿Y por qué será importante saber, uno, el mecanismo, y dos, tener relevante el trauma de pecho? Aparte del útero, los órganos sexuales femeninos, los órganos reproductores femeninos y masculinos, ¿qué otra cosa importante puede pasar por eso? Los grandes vasos. Y en cualquiera de esos tres mecanismos, los huesos se van a convertir en objetos cortantes y van a poder fracturarse y lacerar las estructuras vasculares y obviamente van a generar un choque. Y lo peor de todo, no es que generen el choque, sino que no es un choque visible. Al ser una cavidad, pues perfectamente puede alejar gran cantidad de contenido hemático y realmente el paciente puede estar chocado y no tiene ni idea de que está sangrando. Entonces siempre vale más gastar una sábana fijando una pelvis que terminar reanimando a un paciente con un choque que realmente va a tener un mal pronóstico. ¿Y qué intento hacer cuando hago la inmovilización con una sábana? ¿Parar el sangrado? ¿O qué intento? ¿O cuál es su objetivo cuando pones una sábana en la cadera? Recuerden que nosotros sangramos, así como sangramos, hay mecanismos que nos ayudan a formar trombos para que eso justamente pare. Entonces, si está en movimiento, ¿qué va a pasar? El pobre trombo ahí que la está dando toda para poder parar el sangrado, ¿qué va a pasar? Si se mueve y se vuelve y sangra o sangra con mayor fuerza, pues nada que hacer. Entonces, ya les dije que en el trauma del abdomen hay dos mecanismos, el abierto y el cerrado. Como su nombre lo indica, la doctora que me imagino lo han de haber revisado, el cerrado es el más preocupante para mí, y el abierto tal vez no, porque la indicación absoluta de una laparotomía es que usted tenga las tripas por fuera, o que tenga algún signo de que el trauma penetró al peritoneo.
Si tiene algún signo o una sospecha de que por el trauma que recibió se llegó a violar el peritoneo, la indicación de la parotomía es absoluta. Entonces, ese trauma a mí no me preocupa. Que en ninguna parte les van a rechazar una remisión o en ninguna parte les van a decir, no, doctor, no, doctora, usted tiene que traer a este paciente porque si tiene un trauma abierto, la indicación de la parotomía es absoluta. Y el cerrado, ese sí me preocupa porque realmente se nos pasan muchos pacientes con trauma cerrado de abdomen que terminan después con otras complicaciones tal vez más graves. Y ese, como estaba borrachito, yo pensaba que era un trauma craneoencefálico, yo me enfoqué en el trauma craneoencefálico y nunca exploré el abdomen. Entonces, realmente, ¿cuál es la herramienta que más nos va a ayudar a nosotros en no solamente identificar el mecanismo, claro, pero cuál es la herramienta que les va a ayudar y nos va a sacar de estos aprietos para saber quién tiene signos de dilatación peritoneal y quién no? El examen. ¿Cuánto vale el examen físico? ¿Ah? No vale nada, solamente que usted lo estudie y que usted lo esté continuamente repasando. Pero si usted es estudiante y se puede comprar un ecógrafo portátil, pues compre un ecógrafo, ¿ya? Porque el ecógrafo portátil le va a usted permitir identificar si hay líquido libre o no. Pero pues, si tiene 9, 10 millones para regalar, eso es lo que vale por tema. Entonces, hay otros que son más finos, pues valen mucho más plata. Pero si usted lo prende acá y le suena a Hello Kitty, pues lo compara. Entonces, saber el mecanismo, identificar bien el mecanismo para poder hacerse una idea de cómo fue el traumatismo es fundamental. Y de igual manera, el examen físico que es el que nos va a ayudar. Tipos frecuentes de trauma cerrados: accidentes de tránsito, las agresiones físicas, puños, patadas, martillazos, aquí en Colombia se ve de todo. Y la caída sobre objetos rojos, porque usted puede no solamente tener, ya lo vamos a ver en la explosión, que usted sale despedido por la onda y termina impactándose con un objeto inerte o que no se está moviendo y va a generar un trauma cerrado. Y el trauma abierto, los proyectiles de arma de fuego, las armas cortopunzantes y los fragmentos de vidrio también en los fenómenos explosivos. Y en la explosión, pues no solamente es la lesión que me pueda generar los objetos que caen sobre mí, sino también lo que la onda vaya a generar. Entonces, los traumas cerrados afectan en mayor cantidad las vísceras sólidas. Y los traumas abiertos, pues, las vísceras no sólidas. ¿Por qué? Porque el trauma cerrado es una energía que, ¿quién la recibe? Yo o un compañero suyo lo coge a pata a usted y le tira una piedra, le tira una patada, y esa energía, ¿quién la recibe? Vamos a la pared abdominal. ¿Entra por dónde? Por la piel, tejido celular subcutáneo y se va hacia las vísceras. ¿Por dónde se transporta mejor esa energía? Por los órganos sólidos. Los órganos sólidos reciben gran cantidad de energía y al ser incapaz de distribuir favorablemente esa energía, se rompen, generan lesiones. Las vísceras huecas, al estar huecas, pues obviamente no van a poder recibir esa energía y no, pues, va a ser mucho menos probable que se vaya a lesionar, aunque va. Entonces, por eso los órganos sólidos en los traumas cerrados son los más afectados. En su orden, el vaso, el hígado y el intestino. ¿Por qué el intestino delgado? Porque normalmente sí es un órgano hueco, pero usualmente está ahí. Los pacientes que se someten a la corotomía por trauma cerrado, la incidencia del 15% hay un hematoma retroperitoneo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije del retroperitoneo? Era una estructura que era virtual, que no había ningún tipo de líquido y que perfectamente se podía llenar de sangre y no tener ni idea. Resulta que a los pacientes que los llevaron, de 10 pacientes, casi 2 tenían sí o sí un hematoma retroperitoneo. ¿Que cómo se ve? Pues ya en la laparotomía es otro cuento. Pero como les dije, incluso hasta en las tomografías, si usted no las sabe leer o el sangrado no es lo suficientemente significativo para generar una alteración morfológica, pues lo vamos a pasar por ahí. Y el trauma penetrante, ahí tenemos dos tipos de trauma penetrante, por arma blanca y por arma de fuego.
¿Arma blanca qué es? ¿Por qué le llaman arma blanca? Porque es una cosa. Arma roja sería como más lógico, ¿no? No tengo ni idea. Alguien que sepa que por qué le dicen arma blanca es una consulta random que hay que hacer. El trauma penetrante por arma blanca revisa las estructuras abdominales y sobre todo va a generar a las que son más fáciles de lacerar. El hígado por ser muy grande, el intestino delgado igual, el diafragma y el colon. Problema gigante aquí, que si bien es un 20%, los pacientes a veces que siguen con dolores postraumáticos, crónicos, difíciles de manejar, que realmente se les hacen múltiples estudios y a veces no tienen una explicación, y es porque ninguno de los estudios que tenemos hasta ahorita, ni siquiera la resonancia, a veces nos da un detalle tan perfecto como la laparoscopía, ¿no? O la toracoscopía, para poder visualizar el diafragma y ver realmente las lesiones. A veces hay micro lesiones del diafragma que hacer un músculo, tener sensibilidad, genera dolores perpetuos crónicos que realmente no se van a poder manejar porque son lesiones difíciles de identificar. Y lo otro, lo común, las heridas por arma de fuego, ya también van a generar lesiones intraabdominales adicionales de acuerdo a la trayectoria. Las más comunes son las lesiones del intestino delgado por lo vasto que es, el colon igual, el hígado y las estructuras vasculares abdominales. En este tipo de lesiones, cuando son trauma penetrante por arma de fuego, no solamente un órgano se va a ver afectado, normalmente se afectan más. Intestino y colon, el intestino delgado y grueso, intestino y el hígado o alguna estructura. Y como lo mencionamos hace un momento, el trauma explosivo no solamente es la lesión de la onda, que no solamente me puede lanzar a mí, sino lanza el resto de cosas que pueden haber dentro del área de la explosión. Me puede generar heridas por objetos cortantes, vidrios, etc. Entonces, a veces el paciente, por la misma onda que me puede generar trauma cerrado, un trauma penetrante por algún objeto que salga volando y me penetre, o la misma onda explosiva que tire y me mande lejos del sitio de la explosión, y puedo generar fracturas, lesiones, etc. Ahora, en este momento, a ustedes, incluso a mí no me tocó. Pero antes, me imagino que con esos carros bomba y con tanta cosa, este tipo de lesiones eran frecuentes. A mí nunca me tocó. Pero el ATLS es muy claro en decir que hay que ser muy las clases de investigador, los médicos somos investigadores, para saber dónde estaba el sitio de la lesión y dónde estaba el paciente respecto al artefacto explosivo. Porque perfectamente dentro del área de la explosión, de acuerdo a la disposición aproximada de la víctima con el artefacto explosivo, pues uno más o menos se da una idea de la cantidad energética que pudo haber recibido y las lesiones y del mecanismo. Si estaban recibiendo una clase y yo suelto una granada acá y van a terminar en SEANI, pues ya se imaginarán el tipo de lesiones que pueden. Esto sí es frecuente y esto sí nos va a generar pan de cada día. Los accidentes de tránsito, de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los colores. En especial, los accidentes en vehículos. ¿Ustedes saben qué es el sistema ABS? O no, el ABS no, el sistema SRS de los airbags de los carros. ¿Sí? Cuando se suban en el próximo carro que la ahorita, en el Drive, en el Uber, en el bus no creo que tenga, pero ojalá en el Uber sí. En el volante y en la parte interior donde hay un airbag, donde dice airbag, dice SRS, ¿ya? ¿Saben qué es eso? Por Temu, por AliExpress. Hay personas que se suben al carro, empiezan a acelerar. Los carros normalmente, no sé todos, ojalá sean todos, pero cuando pasan los 20 kilómetros,
y usted no tiene el cinturón de seguridad, ¿qué pasa? Y hay gente que espero no estar aquí, que se aguantan ese en algún momento se va a quitar. Mi carro, si yo no me pongo el cinturón, se detiene, se para. No me deja seguir y tengo que a la brava. Pero hay en internet unas tape que usted la puede poner para que no le suene. Yo no sé a qué persona con dos dedos de frente se sube a un carro y compra un aparato de esos para que no suene algo que le puede salvar la vida. Bueno, se los juro por Dios que ojalá aquí. Pero por mi madre, que hay gente que compra eso. Yo en algún momento pensé que eso era un repuesto y no, y efectivamente, me ha librado de mucho. Resulta que el SRS, cuando el airbag, los sensores del airbag normalmente están detrás de los retrovisores. Hay dos sensores detrás de los retrovisores y sensores en las puertas para los impactos frontales, laterales y posteriores. Es bueno que lo sepan porque si su carro tiene un airbag, usted puede estar bien, pero los demás tal vez. Si van a comprar un carro, que sea seguro, son 6 airbags mínimo, porque si no es un ataúd andando. Cuando usted ya tiene conocimiento de eso y sabe dónde están los airbags, pues obviamente va a saber que en el momento de que hay una colisión, la bolsa de aire, o sea, la bolsa del airbag que sale cuando en el momento que se hace la colisión, más o menos va a más de 70 kilómetros por hora cuando sale. El sistema SRS es un sistema que controla la bolsa de aire y el cinturón de seguridad para que sea de manera sincrónica la expulsión del aire y el jalón que le da el cinturón de seguridad y usted no se dé ese trancazo a 2 kilómetros que les mencioné. Entonces, si usted no va con el cinturón puesto y esa bolsa de aire, mejor dicho, usted por la desaceleración se va hacia adelante y la bolsa le explota en la cara, no solamente le quita la rinoplastia, sino que se lo lleva, ¿ya? Y esa sí es una muerte pendeja. Porque imagínese que usted no se muera impactándose con otro carro, sino porque no se puso el berraco. ¿Quién inventó el cinturón de seguridad? Volvo. Y la ventaja de Volvo es que Volvo no fue egoísta, dijo, Volvo amplió la patente y todo el mundo. Entonces, les acabo de dar una cuña. Si cuando se vayan, ya tengan plata y quieran comprarse un carro, ¿qué marca tiene que ser? Volvo. Volvo es la mejor marca porque esos carros son caros, pero valen la pena. Entonces, el cinturón de seguridad es importantísimo, pero también cuando no tienen ese tipo de sistemas tan avanzados, pues sí, se pone usted una huasca en lugar de cinturón de seguridad, pues más lesiones va a tener, ¿no? Los cinturones de seguridad son de 2 puntos y de 3 puntos. ¿Cuál? O sea, de 2 puntos de anclaje y de 3 puntos de anclaje. ¿Cuál creen que es el más seguro? El de 3 puntos de anclaje. Usted va a la Fórmula 1 o los invito a que curioseen con las carreras de karts, por ejemplo, y ellos no hacen eso, se suben al kart y como nosotros, que vamos y nos ponemos en un cinturón de 2 puntos. ¿Qué hacen? Se ponen un cinturón de 3 puntos acá. ¿Por qué? Porque eso, o sea, ¿qué es más peligroso? Que yo vaya por la Panamericana, unos tragos encima a 170 kilómetros por hora, o que esté en un Fórmula 1 en un monoplaza a 300 kilómetros por hora y esté dando las vueltas, la vuelta en un circuito. ¿Qué es más peligroso? ¿Ah? Yo manejando, porque es que el circuito está diseñado para estar ahí. Hay gente que va a estar pendiente de que si te estrellas, pues te van a auxiliar. El monoplaza tiene un sarcófago. El sarcófago es de fibra de carbón, que lo envuelve a uno y no se puede dar a unos buenos kilómetros y no pasa nada. Por eso es más peligroso que usted esté en la calle creyéndose Max Verstappen y sacándole 100, 150 a su Corsa o a su Spark y que se estrelle, ¿ya? Es muchísimo más peligroso. Entonces realmente
hasta que no tengan el carro, no anden rápido, ya, porque se van a morir, ni mucho menos tomados. Entonces, de acuerdo a los cinturones de seguridad, podemos presentar lesiones intestinales. Los mecanismos de desaceleración pueden generar que las estructuras viscerales y las estructuras vasculares, en esa desaceleración tan rápida que se tiene cuando esa energía se trata de redistribuir, llega un momento en el que las estructuras sólidas, las estructuras viscerales huecas, como el intestino y las vasculares, se van a romper. Y nosotros, en la banda inferior que tiene el cinturón de seguridad, podemos romper prácticamente todas las estructuras vasculares del intestino delgado, ¿ya? Y se puede generar sangrados internos y se puede generar un abdomen. ¿Cómo sabemos que el paciente sufrió una desaceleración forzosa? ¿Ah? ¿Y qué le pasa? Queda la marca del látigo en el cuerpo del paciente. Entonces, recuerden cómo es un cinturón de seguridad y busquen ese tipo de lesiones en el paciente. Ese latigazo va a quedar impreso y el signo del submarino. Lo que les decía, lesiones por compresión y hiperflexión, la abulsión del mesenterio, rotura del intestino delgado, trombosis de la arteria ilíaca, fracturas de las lumbares y una lesión pancreática abdominal, que son estructuras blandas o órganos blandos que son susceptibles del daño más fácil. El apnea de los hombros, que también pues, puede generar rotura de vísceras del abdomen superior, de la íntima, trombosis de la carótida y de la subclavia, fractura de dislocación de la columna cervical, fractura de las costillas, contusión pulmonar. Y lo que les decía de la bolsa de aire, ¿no? Abrasiones faciales, lesiones cardíacas, fracturas de la columna, por esa desaceleración tan grande que se tiene. ¿Listo? Los que tengan moto o carro se van a poner bien el casco y se lo van a apretar. Porque a veces esa es otra modalidad de accidente. Que ustedes cogen mototaxi, porque los he visto coger mototaxi y jamás se apretan esa cosa. Como si mágicamente la gravedad les fuera a mantener el casco ahí. Y claramente no pasa. Y van a ver, y los cascos están hechos de icopor por dentro, ¿sí saben, no? Hay unos de marca Sharp que son hechos con fibra de carbono, también los invito a que los compren y entonces. El manejo inicial, recuerden esta diapositiva que les dije que íbamos a tenerla siempre, el A, B, C, D, E, igual para todo, para trauma de cabeza, de tórax, de abdomen, de pelvis. Vamos a tener esa secuencia realmente clara. La A de vía aérea, la B de ventilación, la C de circulación, la D del estado neurológico y la E de la exposición. ¿Listo? ¿Qué me preocupa aquí? La peritonitis, el trauma cerrado, ¿ya? El abdomen agudo, la lesión visceral, la hemorragia, el hemoperitoneo. Todo eso me va a preocupar y me va a alertar de que un paciente que esté hemodinámicamente inestable y con peritonitis pues va a tener una lesión vascular o una lesión intraabdominal importante. ¿Por qué? Pues se rompe el hígado, se rompe el vaso, que son estructuras o órganos altamente vascularizados y que de una u otra manera van a terminar en un sangrado oral. Preguntas. El accidente de tránsito, la velocidad, el tipo de colisión, si hubo salida aérea o no, el cinturón y el estado de los otros ocupantes. ¿Por qué me interesa el estado de los otros ocupantes? Porque si el otro que iba al lado se echó el tío, ¿qué pasó? Es un trauma de alta energía. Porque uno a 10 kilómetros no se muere, se es mal. Y la velocidad. ¿Cómo determinamos la velocidad de un accidente? Por las cámaras. ¿Ah? Cuando hay... Hace un tiempo hubo una persona que era reconocida, que la atropellaron en la avenida de los estudiantes. Y con las cámaras se puede establecer la velocidad. Pero a veces no hay cámaras, entonces ¿cómo se hace? Los carros antiguos tenemos dos tipos de tacómetros. ¿Saben qué es un tacómetro? Donde están la información de la velocidad, gasolina, etc. Hay dos tipos de tacómetros, los digitales y unos que se mueven una perillita y otros que es una pantalla. Los que tienen la perilla, en el momento de que el airbag se activa o el carro se impacta con algo,
se queda en la velocidad en la que se iba. ¿Ya? Es decir, si voy a 100 kilómetros y me estampo contra una pared a 100 kilómetros, el tacómetro se detiene. Y los carros modernos que tienen computadora, así como a los aviones, se los conecta ahí. ¿Recuerdan de Martín Elías? ¿Quién lo ha tomado con Martín Elías? ¿Yo? ¿Saben quién es Martín Elías? ¿Sí o no? La compañera no sabe quién es Martín Elías. Alguien que le compre una cervecita, por favor. Martín Elías tiene unos buenos temas. Bueno, los invito a que escuchen. Resulta, y eso es un tema mediático, porque él iba en una Toyota y la familia le mandó a la Toyota por unas razones que ya si quieren meterse en el modo lo leerán. Pero gracias a eso Toyota pudo identificar cómo estaba el carro, a qué velocidad iba y qué fue lo que pasó durante todo el trayecto. Y eso es fácil de identificar con los computadores que hoy en día los no es que vaya, espérese un ratito, voy a ver el computador del carro. No, pero es importante que sepan que hay una manera de investigar, porque a veces a ustedes los llaman como peritos. Para que sepan de dónde. Caída de altura aproximada. Una cosa es que yo le diga 6 gradas. Pues yo puedo hacer unas gradas de 30 centímetros o puedo hacer unas gradas de 1,5 metros. Ya dependerá de usted, porque usted verá cómo quiere hacer las gradas. ¿Cuántos son 6 gradas? Más o menos. Casi 3 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto hay de aquí a eso? Eso recuerdo, ustedes tienen que aprender a medir la proporción de las cosas. De aquí arriba, ¿cuánto creen que hay en metros? ¿Ah? ¿6 grados? No. 6 grados son casi. Depende del tamaño de la grada. Bueno, hagamos lo más real. ¿Cuánto hay de aquí a acá? ¿Ah? 3 metros, sí, yo casi veo 3 metros. 3 metros por aquí. Mide 95, casi 2, póngale 3 metros por aquí. De aquí a allá más o menos deben haber unos 5 metros. ¿Qué? ¿Qué es un metro? ¿Estás listo? Pregunta del examen de cirugía. ¿Cuánto? Hay 2,76. ¿2? 2 metros casi. Así 2. Yo digo que hay 5 metros. Uno como médico debe tener 4 cosas. Ah, sí, 2,82. 2 metros. Casi 95. Cójanse la mano. ¿Cuánto mide 1 centímetro suyo? ¿Cuánto mide un dedo suyo? ¿Cuántos centímetros mide un dedo suyo? 18 centímetros. Es importante que ustedes aprendan a medir la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque así puede más o menos aproximar y no cometer errores tan graves de 5 metros, ¿ya? Por ejemplo, yo dos de mis dedos, esto mide 4 centímetros. Cuando yo estaba en gineco y me tocaba ver que la pastilla esté para actividad, tenía que meter estos 2 dedos. Y si estaban justicos, sí, puchica, 4 centímetros. Entonces, esos 4 centímetros me sirven para dimensionar. Si hay más de 2 dedos, pues serán 8 o los centímetros que sean. O la otra, la fácil, es que o tengan un celular que mida bien o 1 metro. ¿Ah? 9 centímetros, no sé.
¿El dedo de mide 9 centímetros? No. Ah. Pues es bueno que lo sepa más o menos y dimensionen, ¿no? Las heridas penetrantes, qué tipo de objeto es, el tipo de arma y la distancia. Y en las explosiones, la distancia, y recuerdo si es un espacio cerrado o abierto. Si es un espacio cerrado, más grave, porque obviamente la onda explosiva no va a tener por dónde salir más fácilmente. Si es un espacio abierto, pues será mucho menor la radiación. Contundente, la velocidad y el objeto, si es que el objeto que genera el trauma. Lo más importante es esto, recordarle que ustedes en su mano tienen el poder de hacer no solamente mediciones, sino también el examen físico. Recordar la inspección, la auscultación, percusión y palpación dentro del orden de la exploración física abdominal e identificar signos de irritación peritoneal. ¿Como cuál? El más típico, el signo que todos nos enseñan, que es el abdomen intacto o el Blomberg. Recordar que hay una defensa abdominal, que es todo dolor que se tiene cuando usted como médico hace una palpación, intenta hacer una palpación y la respuesta del paciente es quejumbrosa, un dolor, pues se llamará defensa abdominal, ¿no? Inspeccionar los flancos, el escroto, el meato uretral, que les va a hacer o dar una idea del tipo de traumatismos que se pudo haber presentado, y la zona perineal, la presencia de sangre, hinchazón o hematomas, la laceración del perineo, la vagina, el recto, las nalgas, también puede estar asociado siempre a una fractura de pelvis. Los pliegues de la piel en pacientes obesos pueden enmascarar lesiones penetrantes y aumentar la dificultad de evaluar el abdomen y la pelvis. Los pacientes obesos, cuando tienen una barriga que cuelga, pueden generar pliegues y esos pliegues esconder lesiones. Entonces es importante que hagan un examen abdominal completo. La evaluación de la pelvis, antes nos enseñaban a hacer varias maniobras, libro abierto, libro cerrado, pero realmente se ha identificado que ese tipo de maniobras lo que van a hacer es generar más daño que dar una solución para que usted realmente estabilice la pelvis. Entonces realmente lo que se quiere en el trauma de pelvis ante la más mínima sospecha es inmovilizarla, y es tan sencilla como coger una sábana. ¿Y por dónde vamos a poner la sábana del paciente? Lo vamos a alzar y le vamos a decir: venga usted que tiene una fractura de pelvis, lo voy a cargar un ratito. ¿Por dónde se mete la sábana? Sí, o también puede ponerla por debajo de las rodillas. Pone por debajo de las rodillas y la sube hacia la altura de la pelvis y queda. Listo, estamos en una excursión. Programamos una excursión de clínica quirúrgica, por allá va el monte. Y alguien se cae y tiene una fractura. No tenemos nada, no tenemos sábana. ¿Qué hacemos? Ustedes en el pantalón tienen dos costuras, ¿cierto? ¿Saben qué es una costura? Búsquense la costura en su uniforme. La costura es donde se une la parte anterior con la parte posterior del pantalón. ¿Sí ven esas costuras, no? Hay una costura lateral y una costura medial. ¿Qué van a hacer? Pues van a romper las dos costuras hasta donde está la división aquí de la unión de los dos pies. Entonces, cogen y cortan por aquí, cortan la costura lateral, la costura medial de los dos pies, y lo que hacen es los cruzan y apretan. Se los dije yo, por si acaso. Abren, cruzan y tienen una sábana y pueden perfectamente estabilizarla. ¿Que cómo se rompe? Pues tienen que buscar la costura. La costura tiene unos hilos donde ahí se hace fuerza, porque si usted quiere romper un jean, le deseo suerte. Tienen que buscar las costuras porque ahí es el sitio donde únicamente va a poder cortar. El resto es terrible. Siempre que tengamos un paciente con hipotensión, signos de equimosis que nos sugieran una fractura de pelvis, siempre hay que sospechar de que está inestable y debemos hacer esto. Que usted le hizo porque sospechó, porque quiso, porque por protocolo ya usted a todo paciente así se haya tropezado con una moto y se haya caído y le puso usted una sábana para inmovilizarle la pelvis, hágalo, ¿sí? Porque esto es, ¿qué costo tiene? Coger una sábana y ponerla aquí. Ninguno. Llega acá, vamos, hacemos una radiografía y está bien, se lleva la sábana, la lava, ¿ya? Pero si viene acá y estaba fracturado, usted le va a salvar la vida a ese paciente y va a tener
va a tener la opción de que por ese lado no se le va a complicar. Sugerente es el hematoma escrotal, sangre del meato uretral, la discrepancia entre en la longitud de los miembros inferiores, que es sospechar también una fractura de cadera, y la deformidad en la rotación de la pierna. Siempre recuerden evitar la manipulación excesiva de la pelvis. Ves que, uy, a ver, parece que está inestable, voy a revisar, voy a checar. No, si usted tiene la más mínima sospecha de que está inestable, nada, fíjela y acabemos ya con una reducción. Porque si usted la está moviendo, ese pobre coágulo que quiere intentar salvarle la vida a su paciente, y a usted pues va a estar en la mano. Paciente con choque, sospechamos un sangrado, ácido tranexámico, ¿sí o no? En el trauma, el ácido tranexámico, aunque la mayor evidencia está en el trauma craneoencefálico con los estudios Crash. Si usted quiere tener un aliado, llévese unas 2 ampollitas de ácido tranexámico al laboratorio. ¿Por qué? Porque mientras usted intenta con maniobras mecánicas estabilizar una fractura o un sangrado, el ácido tranexámico lo que va a hacer es detener la degradación de la fibrina, y al detener la degradación de la fibrina, ¿qué le va a dar? Tiempo a usted para que llegue, no se le muera, o para que usted controle la hemorragia. Si ya controla la hemorragia, con el ácido tranexámico que se pone 1 gramo en bolo de 15 a 20 minutos y se deja 1 gramo para 8 horas. Yo he visto colegas que formulan ácido tranexámico 1 gramo cada 8 horas. Como si cada 8 horas dije, 7 horas y 59, sangremos otra vez. No, ya si usted entiende el mecanismo de acción del ácido tranexámico, sabe que lo que hace es detener la degradación de la fibrina. ¿Y cuándo se hace la fibrina? Cuando se hace el coágulo. Pero si ya no hicimos el coágulo y han pasado mucho tiempo del trauma, como en el estudio Crash, donde dice que solo 2 horas te sirven, donde hay evidencia de que el ácido tranexámico funciona, pues llegó a las 4 horas, ¿le vas a poner ácido tranexámico? Ya no, ¿ya qué? Entonces, ¿de qué te sirve ponerlo cada 8 horas? Hay unas patologías que sí te sirven, por ejemplo en los sangrados menstruales. En los sangrados menstruales sí, porque se puede, incluso mandan cada 8 horas, porque no es el mismo vaso el que sangra. El endometrio pues sangra por todas partes y obviamente evita la recurrencia de los sangrados. El tacto rectal en cirugía es mandatorio. Ojalá todos ustedes, a todos los pacientes les pudiesen hacer un tacto rectal, ¿ya? ¿Qué pasa? Que antes era más fácil, porque antes a todo el mundo le hacían tacto rectal. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque si ya vienen a mi consulta y yo no les hago tacto rectal y vienen por dolor abdominal y una gastroenteritis, pues bien, ¿no? Pero si van donde otro doctor por la misma gastroenteritis le dice, venga, le voy a hacer un tacto rectal, usted llega y dice, pero es que a mí se me hicieron tacto y al otro no, ¿ya? Y es más, hoy en día es rarísimo que ustedes hagan un tacto rectal, ¿ya? A veces se lo deja solamente a las hemorragias de vías digestivas, pero realmente un paciente que esté con hiperplasia prostática, un adulto, un paciente masculino mayor de 65 años deberíamos hacer. ¿Es rutinario el tacto? No. ¿Ya? ¿A quién de aquí le ha hecho un tacto rectal con fines diagnósticos? No se ría. ¿En serio? Levante la mano. Levante la mano. Diagnóstico. ¿No? Mejor dicho, hagamos más real la estadística. ¿Quién de aquí ha ido a urgencias por un dolor abdominal? Levante la mano. ¿Ha ido a urgencias? Por dolor abdominal, que haya ido a urgencias. Entonces miren que hay una alta cantidad de la población que no ha ido a urgencias. No sirve la estadística. Les póngale que hayan levantado la mano 10 o 12 personas. De esas 10 o 12 personas les aseguro que por el dolor abdominal no les hicieron tacto rectal. ¿O sí? No. ¿Y qué hubiese pasado si alguien les hubiera dicho, venga doctora, o pues no sabía que era doctora, venga paciente, le voy a hacer un tacto rectal? ¿Ustedes qué hubieran dicho? Ya me pasó el dolor, no se preocupe, ya estoy, se me quitó, ¿ya? Pero realmente es un examen que lo hemos relegado por el culturismo y toda la cosa, pero que para nosotros semiológicamente
tiene altísimo valor y altísimo poder. Una mujer que no ha tenido relaciones sexuales y es virgen, no se le puede realizar un examen genital, sino que toca hacerle tacto rectal. Toca aprender. ¿Por qué me sirve a mí el tacto rectal? Vean, los que fueron a urgencias y no les hicieron tacto rectal, se salvaron, porque yo no me y además vengo de estas manos a verga. Yo soy consciente porque a mí no me gustaría que me metan nada de esto, ¿ya? Yo siempre voy donde una interna o un interno que tenga manos más pequeñas y lo pongo a cierta, porque es que debe doler como un puto, ¿ya? Entonces yo soy consciente de eso. Pero entonces, pueda que los pacientes con dolor abdominal obviemos hacer ese tacto rectal. Listo, te los paso. Pero todo paciente politraumatizado, y más el paciente que está neurológicamente también pálido, o sea, que llega con un rasgo menor de 8, que usted lo intubó, hágale un tacto rectal, ¿ya? ¿Por qué les pido que le hagan un tacto rectal? Porque el tacto rectal en el paciente politraumatizado, si usted no tiene un ecógrafo, no tiene una radiografía, no tiene una tomografía, le puede dar indicios de lo que pudo haber pasado en ese trauma. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? El tono del esfínter. Si usted al paciente politraumatizado le hace un tacto rectal y tiene un trauma raquimedular, ¿qué va a sentir? Si a uno le van a hacer un tacto rectal, lo primero que dicen es relájese, porque si usted hace fuerza, pues el esfínter se va a apretar. Pero si usted al paciente politraumatizado le va a hacer el tacto rectal y entra como si nada, ¿qué piensa? ¿Ah? Una lesión medular, muy bien. ¿Por qué? Porque es incapaz de generar un esfínter. Ah, que tenemos dos tipos de esfínter, un voluntario y un involuntario. Sí. Entonces, si no hay tono en ese esfínter, ¿qué es inmediatamente lo que usted tiene que pensar? Que el paciente tiene una lesión medular. Nada. Entonces, no se les olvide hacer un tacto rectal siempre. La integridad de la mucosa rectal para ver si hay sangrados. Hay evidencia de sangrado digestivo cuando usted hace el tacto rectal y sale con sangre. O el estado de la próstata. La próstata es una estructura que cuando está crecida se la palpa y es como tener una pelota dentro del recto. Usted mete la mano y hay como una pelotica. Cuando hay un trauma muy fuerte, esa pelota se puede zafar, se puede mover. Normalmente la próstata no debe moverse. Pero si es un paciente politraumatizado, usted le hace un tacto, es hombre, y se mueve la próstata, algo pasó. Y tiene un trauma de pelvis seguro. Entonces, ya vimos que había trauma cerrado, trauma abierto, que el re fácil era el trauma abierto, porque si está penetrado el peritoneo, pues nada, la indicación de cirugía es absoluta. Pero el trauma cerrado es el que a mí me va a dar el reto diagnóstico de decir, bueno, vamos a hacer la descripción, vamos a hacer la palpación, miremos si hay signos de depresión peritoneal. Pero la TLS a nosotros nos dice, vean doctores, enfóquense en estos casos especiales, o miren estos casos especiales, en los que usted no solamente debe hacer un solo examen físico, un abdominal, sino que continuamente esté haciendo revisiones de ese abdomen para ver que no se le haya pasado algo. Primero y más importante, el sensorio alterado. Yo estoy seguro que si a nosotros nos duele la barriga, vamos a estarnos quejando, vamos a estar diciendo me duele, me duele, me duele. Pero imagínense que por un trauma el paciente tenga el sensorio alterado, ya va a perder la fidelidad de su dolor abdominal. Alteración en la sensibilidad, personas que tengan trauma raquimedular o que estén en manejo con analgésicos, con opioides, que no puedan tener una sensibilidad adecuada. La lesión de las estructuras adyacentes, tales como las costillas inferiores, pelvis y la columna vertebral. Pacientes que tengan lesiones en la columna, lesiones en las costillas, pueden generar contusiones pulmonares o pueden generar a posteriori sangrados retroperitoneales, o inicialmente no teníamos un sangrado, pero con la evolución sí puede pasar. El paciente que tiene un examen físico no concluyente, ese paciente que yo lo examino no tiene signos de dilatación peritoneal, pero tiene dolor. ¿Ya? Hasta que ese dolor no se quite, yo tengo que seguir examinando y seguir reevaluando. ¿Por qué le duele? Si le duele por algo. Entonces, haga su manejo, pida sus imágenes y reevalúe. La pérdida prolongada del contacto con el paciente. Es decir, me lo llevo a tomografía, y en tomografía, ¿cuánto uno se demora? Media hora, 35 minutos. El paciente se va a ir lejos.
No, vaya a la tomografía yo, porque yo me acostumbré a leer las tomografías, o a ver las tomografías, o a depender las tomografías. Nunca, nunca, pero nunca manden a un paciente a una imagen sin antes haberlo estabilizado. ¿Por qué? Porque va a terminar reanimándolo en la tomografía. Y en la tomografía ustedes ya van a ver, hay una sala, eso es bien incómodo. ¿Que se puede reanimar? Claro, pero no va a ser lo mismo que tener o reanimar al paciente en reanimación, ¿sí o no? Entonces nunca trasladen un paciente que esté inestable. Me han pasado casos, a veces cuando hago turnos en la UCI, que llegan pacientes que los traen compañeros y llegan 60-30, taquicárdicos, saturando 30, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En ese traslado se puede complicar. Dios no lo quiera, usted se mete al ascensor y se traba ese ascensor y vas con un paciente crítico. Pasa. A nosotros ya 6-7 minutos, a veces lo máximo que se demora en activar es una planta eléctrica, pero pasa. Y usted se puede asustar, que le dio claustrofobia en el ascensor, lo que sea que puede pasar. Entonces es importante que usted, cuando tenga esa sospecha, de una vez examine muy bien el abdomen y lo reevalúe. Los pacientes con lesión en la señal de cinturón, que me hace sospechar una lesión. Procedimientos y ayudas diagnósticas. Sonda vesical a todos los pacientes. Yo soy partidario de que siempre se debe hacer un intento de sondaje vesical, ¿ya? Si usted ve que no tiene pene porque se lo amputó, sacó el listo, otro cuento, ¿ya? Pero por ejemplo, que estoy sospechando de que tenga una lesión, pero hazle un intento, porque en ese intento tú puedes pasar la sonda y asegurar que el paciente drene la orina. Pero un intento, no es que, no, tal vez ya no pasé porque hay algo que aquí está obstruyendo. Y no, vení, préstame otra sonda y le mete otra sonda. No, al primer intento, si funciona, bien. Si no, se hizo un intento y no se logró hacer el cateterismo. Sonda nasogástrica. ¿Cuál es la principal contraindicación para una sonda nasogástrica? Más. Una fractura de base del cráneo, esa es la principal contraindicación. Porque si hay una fractura y usted está dándole con una sonda, pues he visto sondas en la cabeza, de verdad. Entonces, y otra contraindicación para una sonda nasogástrica. Ya no arriba, sino abajo. Las varices esofágicas. Si hay un paciente cirrótico, es que yo un cirrótico que está malo, pues vamos a pasar una sonda para dar las pastillas. Es cuando usted dice, no, grita y va y le dice, no, ¿qué le pasa? En la TLS menciona el lavado peritoneal diagnóstico, nadie lo ha hecho, yo no lo he hecho en mi vida y creo que nadie lo ha hecho en la vida, pero ya les explico cómo se hace. El ecofaz y la tomografía, si lo tienen, genial, y la laparoscopia, que siempre va a ser la mamá de los pollitos. La única contraindicación para todos estos 3 estudios que están aquí es la laparotomía. Es decir, llamo y digo, súbame al paciente para la laparotomía. No, espérese que le vamos a hacer la tomografía. Jamás. O no, espérese que estamos prendiendo el ecógrafo para poder hacer el ataque. Jamás. Ninguno de estos se puede o puede detener que la laparotomía. Esa es la mamá de los pollitos del bebé. En el ecofast, eso creo que ya lo ven en una clase. Tenemos cuatro regiones o zonas donde vamos a examinar. Recuerden, ¿lleven una clase de ecofast? Sí. Nosotros no somos radiólogos. Y como no somos radiólogos, no vamos a ver la ecogenicidad del riñón, el diámetro de la vesícula. Eso no nos interesa porque ya los radiólogos hacen eso. Pero ustedes sí pueden estar en la capacidad de decir, ¿hay líquido libre o no hay líquido libre? ¿Hay signos de ruptura en un aneurisma aórtico o no hay signos de ruptura? Esas son las dos únicas cosas que hay que ver y que realmente nos dan el entrenamiento para eso. Saco pericárdico acá arriba, la fosa hepato-renal, acá a derecha, fosa sinteno-renal, izquierda, y la pelvis o fondo sarcoidoides. 4 sitios. Allá abajo hay un ecógrafo. Use. Porque realmente en todo el mundo, en las salas de urgencia, llega un ecógrafo y usted no lo puede ni prender. El lavado peritoneal diagnóstico, lo que les decía, es un estudio que se hacía a nivel debajo del ombligo, se hacía una punción, se inyectaba más o menos 10 cc de solución salina y al aspirar se miraba si tenía sangre.
Se llevaba al laboratorio y se miraba que hubiese más de 100 unidades por campo de sangre y decía, oh, estás abierto. Pero le aseguro que esto no lo hace nadie en día. Pero es importante que lo sepa. La tomografía muy fácil, se puede ver un trauma cerrado de abdomen, el hígado en su parénquima absolutamente normal, y miren cómo se ve aquí una contusión en el hígado. Esto que ven aquí es líquido libre, al igual que esto. Este es el vaso y este es líquido libre perisplénico. Aire fuera de la víscera, este es el peritoneo. Miren, aquí debe haber aire, claro, porque son las vísceras, pero en la parte superior no debe haber. ¿Por qué? Porque hay, eso quiere decir que hay un neumoperitoneo. Fácil, en la radiografía de tórax un neumoperitoneo, claro, miran hacia la parte derecha, la cúpula del hígado, para ver si hay una doble pared que le haga pensar a usted que tenga aire. La laparoscopía, donde pueden a través de una cámara visualizar, insuflan esto con CO2 y pueden ver las estructuras abdominales. Y la laparotomía, que es mandatoria en quién? En pacientes con inestabilidad hemodinámica, herida por arma de fuego, contradictorio transperitoneal, o sea que pase completamente el peritoneo, los signos de presión peritoneal y los signos de penetración peritoneal, que es todo el trauma abierto, como la evisceración. Súper sencillo, aquí podemos ver el estómago, el intestino delgado, la grasa mesentérica, y aquí está el culpable, que es un cuchillo que ha perforado el estómago. Entonces, la laparotomía de quién? Esos pacientes que están con hipotensión, el pase es positivo para líquido libre, o hay una clínica de una hemorragia. La hipotensión con una herida abdominal que penetra la fascia anterior, las heridas de bala que atraviesan la cavidad peritoneal, la evisceración, el sangrado digestivo o en el tracto genitourinario después de un traumatismo, la peritonitis, la evidencia de aire o el neumoperitoneo, que es el que ya les mencioné, o la ruptura del diafragma, y obviamente un trauma o una tomografía donde se evidencia una ruptura gastrointestinal, una lesión de la vejiga, de la vesícula, del hígado o del vaso. ¿Qué hacen? Normalmente abren y empaquetan. Empaquetan hasta que se pueda controlar el sangrado, y luego en una segunda mirada o second look se abre y obviamente se ve si el empaquetamiento sirvió. Es una imagen que, más que para leerla acá, lo que quiero es que la busquen en su ATLS y miren los beneficios, desventajas e indicaciones tanto del lavado peritoneal diagnóstico, que nadie lo va a hacer, el FAST y la tomografía. Que bueno, sería genial tener tomografía en toda parte, obvio, pero miren que en el primer mundo hay ambulancias con tomografía, entonces no es malo suyo. Hay tres regiones distintas: la cavidad peritoneal, el espacio retroperitoneal, la cavidad pélvica, que contienen ya hacer de dinámica de la respiración, saber qué estructuras se contienen y poder delimitarlas de manera adecuada. De acuerdo a las lesiones, poder identificar qué tipo de órgano puede estar, trauma abierto, trauma cerrado, para de acuerdo a eso darme una idea de lo que se va a hacer. Y siempre una consulta temprana al cirujano en trauma cerrado o trauma abierto va a ser necesario una vez ustedes hayan logrado estabilizar el paciente. Siempre los pacientes inestables deben ser evaluados, identificar el foco de sangrado y, si es abdominal, llevarlo a cirugía abdominal. Si usted está en el primer nivel y tiene todo lo que le acabo de mencionar, salga corriendo, remítelo como urgencia vital. Trauma cerrado de abdomen, trauma abierto de abdomen, paciente inestable, tiene que ser valorado de inmediato por nosotros. Las indicaciones para las tomografías son básicamente para esos pacientes que están estables y quiero ver qué tanto se dañó. Si un paciente está inestable, la indicación de la laparotomía es absoluta, pero si está estable y está controlado el paciente y quiero ver el potencial daño que pudo haber presentado en las estructuras abdominales, a ese paciente es el que lo voy a llevar a tomografía, no a otro. Ya les dije que pacientes hipotensos con heridas penetrantes, sí o sí la laparotomía. Las balas que son transficientes o que pasan toda la cavidad peritoneal, hay que llevarlos a la laparotomía. Pacientes asintomáticos con heridas por arma blanca abdominal anterior que penetran la fascia o peritoneo en la situación local, es un trauma abierto, nada hay que hacer, hay que
llevar a una laparotomía. Pacientes asintomáticos con flanco o ¿qué es? Pacientes asintomáticos con puñaladas en el flanco o posteriores que son superficiales, a esos pacientes sí les puedo llevar a tomografía con contraste, buscando ¿qué? Fuga de contraste que a mí me va a hacer entender que hay un sangrado arteriovenoso. ¿Qué incluye el manejo del trauma de abdomen y pelvis? Definir cómo fue la lesión. Obviamente el ABCD para restablecer las funciones vitales, oxigenación, ventilación. Reconocer precozmente las fuentes de hemorragia y obviamente hacer el esfuerzo de control. Si son externas, pues fabuloso. Si son internas, pues hacer un examen, ver el requerimiento de una revisión oportuna, o si es la pelvis, estabilizarla de manera inmediata. El examen físico inicial, que debe ser meticuloso, y obviamente hacerlo repetidamente para ver efectivamente cuál puede ser la potencial causa del sangrado. Estabilización de la pelvis, ya les dije, si quieren hacerlo a todos, háganlo. La laparotomía para los pacientes inestables, la embolización o el embalaje peritoneal, que es el empaquetamiento que se puede hacer. Estos a veces en medicina de urgencias pueden hacer oclusiones arteriales, pero eso pues realmente aquí en Colombia todavía no lo hacemos. Y las maniobras específicas que se van a requerir de acuerdo hacia lo necesario, de acuerdo a lo necesario de la patología del paciente. Ser específico, no demorar el paciente hacia una laparotomía y ver si efectivamente la tomografía me va a generar o me va a dar más valor diagnóstico que una laparoscopía, por ejemplo. Pero ustedes ya saben que la mamá de todos es la laparotomía, donde se repara y se visualiza. O una laparoscopía, que es simplemente meter una cámara. Los pacientes que tienen choque siempre busquen una lesión de una estructura vascular grande, lesiones retroperitoneales en aquellos pacientes que estaban estables inicialmente y luego hicieron una inestabilidad, siempre la sospecha de una lesión retroperitoneal. ¿Cómo la diagnosticamos? Con una tomografía con contraste necesario. Preguntas, dudas, inquietudes.